Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de un delito. En 1905, en el estado de Chihuahua, las penas por delinquir aumentaban si el delincuente era persona culta, si vencía grandes obstáculos, empleaba veneno, lo hacía por venganza, si se embriagaba o si usaba un disfraz. Vivir es difícil. Lo peor es que todavía debes hacerlo contigo mismo en medio de circunstancias agravantes. Bienvenidos al capítulo número 10 de Circunstancias Agravantes. En este capítulo hablamos del olvido y la soledad en que se encuentran insurgentes de la independencia de México, olvidados en una avenida de Chihuahua. Sus restos descansan ahí sin que nadie los recuerde, perdidos en la historia. Quédense para escuchar la historia del Panteón de San Felipe. Chihuahua ha sido un lugar que ha visto morir a personajes importantes de la historia de México. La tierra de Chihuahua ha visto el deceso de varios personajes históricos, entre ellos Francisco Villa, el general Felipe Ángeles, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, Ignacio Allende, Mariano Jiménez. Sin embargo, hay otros héroes caídos en Chihuahua que están olvidados. Nos referimos a la compañía de insurgentes que acompañaban a los líderes de la independencia en México. Esta historia debe ser contada teniendo como antecedente el 15 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas en el estado de Guanajuato, acompañado y apoyado por Aldama y Allende. Este punto se apresuró puesto que fueron descubiertos y este movimiento tenía que realizarse de inmediato antes de que fuera apagado. Al iniciar la campaña de batalla, Hidalgo ganó algunas batallas y logró tomar varias ciudades. Sin embargo, Allende fue derrotado en Guanajuato. Finalmente, este ejército fue caído en la batalla del Puente de Calderón por José María Calleja. En ese momento, esta derrota fue tan contundente que logró disolver al ejército insurgente. Miguel Hidalgo decidió comisionar a algunos personajes para que se quedaran en México e iniciaran la lucha de independencia en diferentes estados de la República. Fue en ese momento en el que le dio la comisión a José María Morelos para que permaneciera en México y continuara con el movimiento. Mientras, Hidalgo, Aldama, Allende, Jiménez decidieron dirigirse a Estados Unidos para pedir ayuda. Mientras realizaban ese viaje hacia Estados Unidos, en las cercanías de Monclova fueron detenidos a causa de una traición. Fue en Acatita de Baján el día 21 de marzo de 1811, unos cuantos meses después de haber iniciado el movimiento de independencia, cuando fueron aprehendidos. La historia registra al encargado de realizar esta traición, al capitán Ignacio Elizondo, quien iba en la compañía de los insurgentes y decidió adelantarse en la búsqueda de agua y provisiones. Después él envió un emisario que les dijo que en lugar de llegar todos juntos, debían de ir fragmentados o debían de ir en secciones, puesto que había descubierto un pozo que se terminaba el agua muy rápido y debían avanzar primero un grupo, luego después esperar a que se llenara un poco el agua y llegar el segundo grupo, y en ese orden. Sin embargo, todo esto fue una vil traición que se realizó para disminuir su resistencia y poderlos aprender. Casualmente, Ignacio Elizondo no fue detenido en Acatita de Baján.
Es el día 23 de abril de 1811 en que el grupo de insurgentes detenidos llega a la ciudad de Chihuahua. El 26 de junio de 1811 fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua un total de 19 insurgentes. La historia registra que las cabezas decapitadas de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez, quienes eran los principales jefes del movimiento de independencia, fueron trasladadas para su exhibición pública en la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, en este grupo independentista venía una comitiva más amplia, venían más insurgentes que la historia registra como participantes del movimiento de independencia, hombres que dejaron su vida para hacer patria. Uno de los capturados fue Mariano Hidalgo. Mariano Hidalgo era hermano de Miguel Hidalgo y Costilla. Él era menor que el cura Hidalgo y tuvo una formación de médico. Fue de hecho cirujano. Sin embargo, también se dedicaba a las labores del campo en los terrenos de su hermano, del propio Miguel Hidalgo. Una vez que inició el movimiento de independencia, él decidió unirse a su hermano, incluso ayudó a liberar a los presos de la cárcel de Dolores para que se unieran al movimiento de independencia. Mariano Hidalgo fue nombrado tesorero del ejército insurgente. De esa manera, Miguel Hidalgo era el líder del movimiento de independencia y Mariano, su hermano, era el tesorero. Sin embargo, cuando Miguel Hidalgo fue destituido de su cargo como generalísimo, su hermano Mariano continuó ejerciendo el cargo de tesorero. Luego de ser capturados en la Catita de Baján y al ser trasladado a Chihuahua, no se le encontró ningún cargo, puesto que no había tomado las armas ni tampoco tenía un rango militar, simplemente hacía las funciones de tesorero del ejército. Sin embargo, por el parentesco con su hermano y por la cercanía que tenía con el movimiento independentista, fue fusilado. Ahora bien, junto con él fueron fusilados un total de 19 personas que hoy se encuentran en el anonimato. Y consideramos que es indispensable mencionar su nombre para que exista un registro y se empiece a hacer una memoria acerca de quiénes fueron estos insurgentes que decidieron dejar su casa, su hogar, para creer en un movimiento e iniciar algo que hasta hoy ha generado la patria de los mexicanos. Entre los detenidos que hasta hoy han sido anónimos, fueron estos los que a continuación se expresan: Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, Ignacio Camargo, Juan Bautista Carrasco, Francisco Lanzagorta, Luis G. Mireles, Juan Ignacio Ramón, Nicolás Zapata, José Santos Villa, Mariano Hidalgo, Pedro León, Manuel Santamaría, Onofre Portunal, Manuel Ignacio Solís, Vicente Valencia, José María Chico, Trinidad Pérez, Ventura Ramón y José Plácido Morrión. Un año después fue sentenciado y fusilado también Ramón Garcés. Estos personajes que hasta hoy continúan anónimos en las páginas de la historia de Chihuahua fueron enterrados en el Panteón de San Felipe. Este panteón fue el primero de la ciudad y fue construido ante la necesidad de enterrar cuerpos en un lugar distinto a la catedral. Recordemos que antes
Los restos fúnebres se ponían en las iglesias, sin embargo, fue necesario habilitar un espacio para realizarlo. Para ubicarnos, actualmente ese espacio fue lo que hoy ocupa el Jardín Abraham González y la Quinta Tuché, que se encuentran en la esquina de la calle Independencia y Paseo Bolívar. Este panteón fue la residencia temporal de los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez e Ignacio Camargo. Desde 1811 hasta 1823 estuvieron sus restos en el Panteón de San Felipe. Sin embargo, en 1823, el Congreso de la Unión ordenó exhumar los restos de estos insurgentes y llevarlos a un monumento especial en la Ciudad de México, que es el Monumento a la Independencia, donde actualmente se encuentra el Ángel de la Independencia. Y ahí, en las criptas del sótano del Ángel de la Independencia, es donde residen los restos de estos insurgentes. Los cuerpos de los demás insurgentes yacen en algún sitio cercano entre el Jardín Abraham González, la calle Independencia y Paseo Bolívar. El Panteón San Felipe fue destruido en el año de 1878 para que se construyera en ella un edificio. Finalmente, el gobierno del estado ordenó que allí se construyera la prolongación de la avenida Independencia, con lo que se terminó de perder el cementerio y con ello también la historia de estos hombres que sin duda fueron libertadores, que nos dieron patria en una lucha que comenzó muy lejos de esta tierra norteña en 1810. ¿Por qué el olvido de estos insurgentes? Las autoridades municipales se encargaron de terminar esta tarea iniciada por la Sociedad Mutualista de Obreros de Chihuahua y acabaron de arrasar el Panteón de San Felipe, sentando un precedente de incultura y de falta de respeto a los derechos pagados a perpetuidad por los deudos de los muertos sepultados allí. Este precedente sentó escuela y los cementerios locales se siguen arrasando conforme se van llenando. Esto es algo lamentable. Personalmente pienso que el que permanezcan en el anonimato estos héroes de la independencia, que sus restos no hayan sido tratados con la dignidad que merecen, con el respeto, que no exista un esfuerzo mínimo por las autoridades de recordarlos. Debo decir que he acudido varias veces al lugar para hacer esta investigación y se encuentra una placa exactamente en la esquina de la Avenida Independencia y Paseo Bolívar, aún dentro del Jardín Abraham González, en el que solamente se enlistan los nombres de estos personajes y el rango que tenían. Sin embargo, esta placa carece de una explicación, carece de un recordatorio, de un homenaje, carece inclusive de una señal de quiénes son esos nombres. Me parece absurdo que las autoridades simplemente decidan ignorarlo. Imagínense esto, la tumba de varios insurgentes es profanada diariamente por cientos de vehículos que pasan por la calle. No se tiene certeza de dónde se encuentran los restos, solamente se sabe que están en una extensión aproximada de 200 metros y esto es ofensivo realmente para la historia, para la independencia, y esto me hace pensar
si la falta de interés hacia la historia, la falta de interés hacia México, se debe justo a esto, a que olvidamos rápido, olvidamos incluso a las personas que dieron su vida para realizar un movimiento legítimo, un movimiento digno, un movimiento que nos dotó de independencia, y hoy se encuentran olvidados. A mí personalmente me encantaría escuchar por lo menos un pronunciamiento de las autoridades. Creo que la causa por la que continúan estos héroes de la independencia ocultos, sepultados por la historia, es porque no nos damos cuenta de quiénes fueron y de qué y por qué están ahí. Estas personas forman parte del arraigo de la historia de Chihuahua. Es interesante recordar que esta tierra ha sido testigo de la muerte de diferentes personajes históricos. Muchos han dejado su sangre en esta tierra, y creo que lo menos que debemos hacer es recordar ese esfuerzo, recordar esa lucha. Eso podría alentar a los chihuahuenses de esta generación para saber que todos los esfuerzos que están haciendo no es en vano, para saber que cuando se hacen las cosas para cambiar, para hacer algo positivo, quedará en la memoria estas acciones y no se desvanecerán con el tiempo. Este capítulo ha sido un recordatorio de personas que dejaron su vida para mejorar México, que vinieron a ser sacrificados, a ser mártires por la patria, por un bien superior, por un principio y por una convicción personal, y lamentablemente hoy su anonimato y su soledad son una circunstancia agravante. Gracias por escucharnos. Por favor, síganos en redes sociales y déjenos por el correo electrónico circunstanciasagravantes@gmail, o por las redes sociales si tienen algún episodio histórico que quieran que mencionemos. Con mucho gusto lo vamos a hacer.